También estamos con Ylva Miriam Hoyos, ella es la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y de la Familia. La Procuraduría ha tenido una postura bastante crítica frente a esos documentos que se han dado a conocer en los últimos días y que de alguna manera son presupuesto fundamental de esta polémica. Doctora Ylva Miriam Hoyos, bienvenida al programa La Noche y quiero conocer su opinión. ¿Usted cree que se está tratando de imponer una ideología de género con estos documentos o por el contrario lo que se busca es cumplir esa decisión de la Corte Constitucional de entregar herramientas efectivas a los colegios para que a través de su manual de convivencia no se discrimine a ningún niño por su orientación sexual? Jefferson, buenas noches Marcela, a todos los oyentes y televidentes de este programa La Noche. Permítame manifestarle que la posición de la Procuraduría en relación con esto que he dado en llamar un novelón, que todos los días tenemos unos episodios en los cuales se termina afirmando una cosa distinta a lo que se había dicho el día anterior. Y sí ha habido una desinformación por parte del Ministerio de Educación Nacional. Primero se nos dijo que no existían cartillas. Posteriormente dijeron que las cartillas que habían circulado eran unas cartillas pornográficas que además había manipulado y en alguna forma había distribuido o había enviado por las redes sociales la Procuraduría. Después, cuando se advirtió que evidentemente existía un documento, se nos dijo que ese documento no podía tener la firma ni el logo del Ministerio de Educación, pero cuando se mostró que había un logo del Ministerio de Educación, cuando se demostró que había incluso un registro en la Cámara de Comercio, cuando el propio documento hace referencia a que cualquier reproducción total o parcial requiere la autorización del Ministerio de Educación, pues se nos dijo que no, que ya no era un documento definitivo, sino que era un borrador. Y hoy se nos dice que ese documento que no es definitivo, que no ha sido aprobado, ni siquiera leído por la señora ministra de Educación, no está aprobado oficialmente, pero que además las entidades internacionales que ayudaron en su redacción manifiestan que se trata de un documento borrador que en alguna forma está en construcción, que se saltaron quizá unos trámites para su aprobación y ahora ya se nos dice otra cosa, que es un documento pensado para los profesores, para los rectores, pero para los niños no. Y uno dice, pero a ver, ¿quiénes son los que van a recibir la educación? ¿Para quiénes son los manuales de convivencia? Entonces, primer tema en el que la Procuraduría quiere insistir, ha habido una falta de información. Y en ese sentido, creo que es un derecho de los padres de familia a que se les comunique y se les informe cuál es la realidad en torno a los documentos que sirven de base para la revisión de los manuales de convivencia. Segundo punto, somos conscientes, y para ello, y mucho menos una servidora pública como soy yo, y teniendo en cuenta además el cargo que represento, que la legislación colombiana y la Constitución colombiana reconoce el derecho de toda persona al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad, a la igualdad, y en eso creo que estamos de acuerdo todos. Hay unos derechos que hay que respetar, pero también se reconoce el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, el derecho de los particulares a poder formar instituciones educativas, y este es un elemento que hay que tener en cuenta. La Ley 115 regula todo lo relativo a la Ley General de Educación. Sí, Procuradora. Y al tema educativo, y hace... ¿Aló? Sí, permítame, es que quiero precisamente sobre ese punto preguntarle algo a Marcela Sánchez, quien es la directora de la Organización Colombia Diversa, para ir segmentando por partes este debate, porque son bastantes puntos los que en este momento generan polémica. Marcela, ¿hasta dónde en este momento usted cree que lo que sucede
es que no hay claridad por parte del Ministerio de Educación de lo que realmente se está realizando. Nosotros invitamos a la ministra de Educación, Gina Parodi. Ella por razones de agenda no pudo asistir, pero lo que plantea la procuradora, de alguna manera uno lo siente en las redes sociales también. ¿Cree usted que falta información precisa? ¿Estamos en medio de una campaña de desinformación y por eso es que hay esta polémica? ¿O por el contrario, realmente este tipo de cartillas sí son necesarias y se tienen que debatir en los colegios? Definitivamente lo que hay es una campaña de desinformación. No es que falte información, sino que ha habido una campaña de desinformación demasiado coordinada y demasiado visible, con demasiado poder, digamos, orientada a generar también este pánico, esta desinformación, a sacar frases de contexto, a tomarle fotos al monto del contrato para decir que se están gastando toda esta plata. Entonces hay una intención de generar una desinformación y digamos, una falta de debate claro sobre el tema, porque esto tiene unas consecuencias muy concretas y es confundir a la gente sobre un tema que genera pánico, como es la educación sexual de niños, niñas y adolescentes. Hay una confusión enorme. El convenio que da lugar a esta revisión de los manuales de convivencia no se reduce a la revisión de manuales de convivencia. También se van a producir unos materiales educativos virtuales para los docentes. También se van a producir unos encuentros para fomentar la participación ciudadana de los jóvenes y de los personeros escolares. También se están haciendo unas capacitaciones con los docentes y hay dos tipos de cartillas. Una que sí se utiliza en los talleres con los docentes y otras que es un material que produjo el Fondo de Población de Naciones Unidas de Referencia, que es el que más polémica ha causado y es el que más se ha sacado de contexto en la discusión. Y es cierto, y lo seguimos afirmando, este es un material que está dirigido a los docentes. Póngaselo a leer a un niño a ver si entiende lo que dice ahí. Por eso confiamos en nuestros docentes, que los docentes tienen habilidades pedagógicas para traducir un lenguaje tan técnico, tan sofisticado para hablar de sexualidad y tan riguroso como debe ser el lenguaje cuando se habla de sexualidad, para traducirlo en términos que niños, niñas y adolescentes lo entienden de acuerdo a su desarrollo psicoemocional, de acuerdo a las preguntas que espontáneamente les surgen, de acuerdo, no le va a ir a hablar de transexuales, ni de relaciones sexuales a niños de 5 años, ni que hay cuántos tipos de sexo. Uno le da unos elementos técnicos a los docentes para que ellos con herramientas pedagógicas puedan transmitirlo de manera adecuada a los niños sin adoctrinarlos, sin darle más información de la que necesitan y demás. Doctora Ylva Miriam Hoyos, en lo que tiene que ver con la reforma de esos manuales de convivencia en los colegios, que claramente pues, deben tener unas normas claras para que no se dé esa discriminación contra los otros niños por su orientación sexual. ¿Quiénes creen entonces que deben participar? Porque de alguna manera el Ministerio de Educación es el que debe fijar esa política y en este momento creo que la polémica radica allí. ¿Cómo se deben reformar entonces esos manuales para que se garantice que no haya discriminación? A ver, debemos tener en cuenta lo siguiente. La competencia para elaborar, adoptar, promulgar los manuales de convivencia es de la comunidad educativa, de la correspondiente institución educativa, es decir, padres de familia, rectores, docentes, estudiantes. En ese mismo sentido, y reconozco también con Marcela que este es un tema polémico, este es un tema que siempre ha generado y debe generar toda una reflexión pública en torno a lo que significa la sexualidad. Y en esa misma medida, el Ministerio ha debido tener en cuenta a toda la comunidad educativa, no exclusivamente a un sector, ya sabemos, representado por organismos internacionales y por Colombia Diversa, para que elaboren uno de los documentos que seguramente no será el único, que ha generado una gran polémica por lo que plantea de construir, replantear, reformar unos estereotipos en torno al tema de la sexualidad, con lo que eso significa afectar el ideario de las instituciones educativas, poner en entredicho el derecho de los padres a educar,
a educar a sus hijos y en igual forma a elegir la educación para sus hijos y también poner en entredicho la formación que deben recibir los niños en las instituciones educativas. Marcela, también dentro de las voces que se han escuchado dentro de este debate, que son bastante, en algunos casos, ofensivas y han generado una gran discriminación contra la comunidad LGBTI, hay una que me llamó mucho la atención y dicen que este tipo de herramientas son una colonización homosexual de las aulas. Cuando ustedes escuchan esto en Colombia Diversa, ¿qué piensan? ¿Y cómo, digamos, ustedes pueden responder a ese tipo de pensamientos que de alguna manera se están instalando en algunos sectores de la opinión y que a juicio de ustedes están completamente equivocados? Sí, antes de responder su pregunta, Jefferson, quisiera referirme al tema de la participación de los padres de familia. Adelante. Yo creo que si los padres de familia están marchando hoy en Colombia es porque deben estar muy informados de que ellos tienen derecho a participar en la construcción de los manuales de convivencia y me imagino que deben haber participado en la construcción del manual de convivencia de los que están actualmente aprobados en los colegios de sus hijos. Yo quisiera saber si también están tan enterados de la violencia escolar que sufren sus propios hijos en los colegios. Totalmente de acuerdo. El ministerio no puede imponer nada. El ministerio solamente da orientaciones y unos principios rectores, pero es la comunidad educativa quien construye los manuales de convivencia. Nadie está diciendo nada distinto. Por eso insisto que aquí lo que falta es desinformación. Si estos padres de familia saben que pueden participar, obviamente al lado de los funcionarios públicos de las secretarías de educación, de padres y madres de familia, de personal administrativo en los colegios y de los propios estudiantes. Además, ahí también hay familias de parejas del mismo sexo, hay madres solteras, hay padres solteros, hay también una diversidad que se debe poner en discusión ahí cuando se esté haciendo el manual de convivencia. Estamos en una etapa inicial de orientar a quien al final debe orientar en los colegios la construcción del manual de convivencia de manera participativa. Y para responder su pregunta, frente a las frases descalificadoras, frente a gays, lesbianas, bisexuales y trans, demuestra justamente que tenemos que capacitar en estos temas. La gente sigue considerando que gays y lesbianas son enfermos, que no nacen, sino que es una decisión personal que pueden cambiar a lo largo de su vida, que realmente son unos pervertidos que acosan niños, un montón de prejuicios negativos que son la fuente de la discriminación y la violencia que nos tiene discutiendo en este momento. Entonces, si nosotros no podemos en abstracto decirle a la gente en los colegios, respeten la diversidad sexual, si no le explicamos los orígenes de la diversidad sexual con conocimientos técnicos y serios y no con frases hechas, porque justamente estamos hablando de la comunidad educativa. Aquí es un espacio deliberativo, es un espacio de discusión, es un espacio de crecimiento y de poner en discusión distintas teorías sobre el tema. Por eso son preguntas orientadoras, no son las únicas. No, que yo no quiero que esa pregunta esté ahí, a mí me gustaría que estuviera esta porque en este contexto en Arauca es más importante la diversidad de los migrantes. Perfecto, tomémosla aquí a ver cómo nos va. Son preguntas orientadoras para discutir y para aumentar, mejorar, etcétera. Doctora Elba Miriam Hoyos, ¿cómo construir entonces una política que garantice el respeto en los colegios por el respeto a la orientación sexual, independientemente de la que sea de los niños? ¿Bajo qué premisas entonces hacerlo? Porque lo que yo deduzco de la posición de la Procuraduría y diferentes sectores también... Permítame, voy con la Procuradora un momento. Adelante, Procurador. Las premisas ya están determinadas. Constitucionalmente ya está determinado el marco en el que deben adoptarse esos manuales de convivencia. Eso es lo que tiene que llevarse a la práctica, que se tenga presente el principio del respeto de la dignidad para todo ser humano, el derecho de los padres para elegir la educación de los hijos, el ideario de la institución educativa, porque permítame decirle a los padres de familia, Jefferson, un manual de convivencia en una institución educativa es especialmente importante porque está incorporado al proyecto educativo institucional. Y padres de familia, cuando ustedes firman la matrícula de su hijo, están aceptando el manual de convivencia del colegio, a pesar de que ustedes no lo conozcan. Por eso es tan importante toda esta campaña de difusión para que seamos conscientes todos de lo que significa el derecho de la educación de los hijos. Y ese derecho
primordialmente radica en la familia, en los padres de familia. Se extiende después esa responsabilidad al Estado en las instituciones educativas, pero la responsabilidad primaria no puede ser desconocida por parte de ninguna institución. En ese sentido, la propuesta que nosotros hemos planteado es que incluso las guías, los manuales, los instructivos deban tener en cuenta también a la comunidad educativa. No estamos diciendo que no se tenga presente a otras instituciones, que es lo que se ha hecho hasta el momento, elaborar unas preguntas orientadoras tendenciosas, elaborar unos lineamientos que ya se nos dice, no, esto no puede llegar a los niños, no solamente no puede llegar a los niños, sino que eso evidencia la falta de planeación, previsión que ha tenido o que no ha tenido el Ministerio de Educación en relación con esta temática tan compleja. Rápidamente, Marcela quiere hacer una réplica a lo que usted está diciendo, procuradora. Le doy unos segundos porque voy a ir a comerciales. Marcela, adelante. No, lo que iba a decir era que me parece muy triste que un padre o una madre de familia firme una matrícula sin conocer el manual de convivencia. Realmente eso sí nos muestra que el problema es mucho más grave. Pues son dos aristas de este debate. Vamos a continuar el segundo bloque con Marcela Sánchez, directora de la organización Colombia Diversa, y con Ilva Miriam Hoyos, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, de la adolescencia y de la familia. Yo los invito a ustedes a que continúen opinando en las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Más adelante estaremos leyendo algunos de los mensajes a la pregunta que les hemos planteado hoy. ¿Qué opinión tienen ustedes de que los manuales de convivencia de los colegios sean modificados para respetar la identidad de género y la orientación sexual de los estudiantes? Opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo del programa La Noche. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.